Dios los bendiga, amados hermanos. Nuevamente estamos aquí para traer la palabra del Señor. Damos gracias por su vida, por cada hermano de la iglesia, Río de Vida, allá en casa, que nos escucha a través de este canal, donde se trae la palabra, donde se lleva el mensaje de salvación. Así que nuevamente vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar para que Dios nos ayude, nos dé la fuerza de seguir adelante, soportando cada situación y entendiendo que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Amado Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, para siempre has sido tu misericordia, Dios. Entendemos, Señor amado, que todo está bajo tu propósito, bajo tu guía, Señor. Entendemos, Señor amado, que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan para bien. Entendemos, Dios, que sabemos que de esto, Señor amado, vendrán grandes victorias, Señor, porque la iglesia, Dios, es tu rebaño, porque cada uno de nosotros pertenecemos al rebaño del Señor. En el nombre de Jesús, damos gloria y honra a aquel que nos lavó con su sangre. También pedimos perdón, Señor, porque sabemos que hemos fallado, nos hemos equivocado en el camino quizás, pero que tu misericordia nos acompañe a nosotros, a la iglesia. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra para el Señor. Amén y amén. Entonces vamos a hablar la palabra del Señor bajo el tema una iglesia que no calla. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía, dice, Saulo persigue a la iglesia. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, una iglesia que no calla es una iglesia que en medio de las circunstancias lleva la palabra. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿cuál es el papel de la iglesia en los tiempos de crisis? A través de la historia, la iglesia ha sido perseguida, criticada, señalada, agobiada, quizás por gobiernos políticos, quizás por el enemigo, persecución. Y la iglesia de la que nos habla el libro de los Hechos es una iglesia que estaba siendo perseguida por Pablo. Daba muerte a los cristianos, había temor, había zozobra entre la gente, pero nos enseña la Biblia que cuando la iglesia fue perseguida, el evangelio se expandió. Se dice en versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, podemos preguntar cuál es el papel de la iglesia en este tiempo de crisis. Por eso el tema es una iglesia que no calla, porque la iglesia no puede callar en los tiempos de crisis. La iglesia no puede enmudecer en los tiempos de crisis. A través de la historia siempre ha habido crisis, pero la iglesia no puede callar. Entonces, había persecución sobre los apóstoles, había persecución sobre la iglesia, fueron esparcidos, pero ahí comenzó uno de los más grandes apogeos del evangelio, porque en medio de la crisis, en medio de la persecución, se llevó la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia en este tiempo? La iglesia de Cristo debe ser la atalaya para las naciones, lo que habla Ezequiel. Entonces, en medio de la crisis son las oportunidades que nosotros, los cristianos, los seguidores de Cristo, los que llevamos el mensaje, estamos esperando para poder llevar una respuesta de salvación a aquella gente que está sin consuelo, sin aliento. Una iglesia que no calla. La iglesia que no calla debe ser atalaya a las naciones. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por llevar el evangelio, por predicar la palabra? La iglesia no puede enmudecer en medio de la crisis. Nosotros,
los que seguimos a Cristo Jesús, los que servimos al Señor en su obra, no podemos callar en medio de la crisis, porque es que en medio de la crisis donde la iglesia debe predicar más, es donde la iglesia debe hacer algo para traer consuelo a la gente que lo necesita. Por eso Ezequiel habla de que la atalaya, porque anuncia el evangelio. Y si la iglesia en medio de la crisis se calla, y si la iglesia en medio de la circunstancia se calla, ¿quién podrá predicar la palabra del Señor? ¿Quién llevará consuelo a aquel que lo necesita? ¿Quién llevará una palabra de aliento a aquel que está caído? Y en medio de esta crisis es que nosotros, la iglesia del Señor, los que tenemos a Cristo, los que fuimos llenos del Espíritu Santo para salir a predicar, es que necesitamos tomar la antorcha de la predicación y hacer algo en medio de las circunstancias. Entonces la iglesia de los Hechos era perseguida, fue esparcida, pero en el momento que fue perseguida y esparcida, fue el momento que Dios utilizó para que el evangelio fuera predicado a todas las naciones. Y en este momento de crisis, la iglesia no puede callar. ¿Por qué? Porque es el momento que Dios está preparando para que la iglesia pueda llevar ese evangelio aún a esos lugares donde la palabra del Señor no ha llegado. Pero si nosotros los que tenemos la verdad del Señor callamos, ¿quién podrá predicar la palabra de Dios? Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por servir a Cristo, al Señor? Es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Hasta dónde nosotros como iglesia estamos dispuestos a llegar por servirle a aquel que nos escogió un día? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por hacer lo que Dios demanda y lo que Dios quiere que hagamos? Y lo que Dios demanda que hagamos es que haya salvación, que llevemos la palabra de salvación a la gente en este tiempo de crisis que se está perdiendo, amado hermano, amado hermana. Mucha gente sigue falleciendo, la gente se está muriendo en este tiempo. ¿Y cuántos de esos que se han muerto se han ido sin el Señor? Y nosotros, la iglesia, no debemos callar. Tenemos la palabra de Dios en nuestra boca. Tenemos que tomar acción en cuanto a la palabra del Señor. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por servir a Cristo? A Dios. La Biblia habla de tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que el rey Nabucodonosor hizo levantar una estatua y todo el pueblo tenía que postrarse, hizo un edicto, sacó un decreto, sacó una ley. Todo el mundo se tiene que arrodillar delante de esta estatua y el que no lo haga se va a morir. Era el edicto, infundía temor al pueblo. ¿Y qué hacía la gente? Se postraban delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Israel estaba atemorizado, el pueblo estaba atemorizado. Todo el mundo, cuando sonaba, dice la Biblia, que al son de la bocina, el salterio, el arpa, tenían que postrarse delante de la estatua por el edicto del rey. Pero estos tres personajes, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron no, porque al Dios que servimos nos puede librar. Y al Dios que servimos en este tiempo, nosotros la iglesia nos puede librar de la mano del enemigo. Y la Biblia enseña que estos tres hombres le dijeron a Nabucodonosor, no nos vamos a arrodillar delante de tu edicto, delante de tu decreto, porque al Dios que servimos nos va a librar de tu mano, oh rey. Y la historia cuenta que los tres hombres fueron amarrados y echados en el horno de fuego. Pero lo impresionante del asunto es que ese Dios en el que ellos creían los libró de la muerte. ¿Por qué? Porque encontró en ellos hombres firmes de convicción que no doblegaron su creencia en Dios, en el Dios verdadero, en el Dios que salva, en el Dios que libera, y no negociaron su fe y creyeron en Dios. Aunque vino la consecuencia fue echarlos al horno de fuego, pero el mismo Dios los libró del horno de fuego. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por servir al Señor nosotros? Entonces, la iglesia tiene la buena nueva.
A nosotros un día nos llegó la buena nueva de salvación. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por eso la iglesia en tiempos de crisis no puede callar, porque de gracia damos lo que hemos recibido. Usted y yo algún día alguien nos predicó la palabra y nos trajo la buena nueva de salvación. Y eso es lo que estaban haciendo, los que estaban siendo esparcidos. Felipe, los apóstoles, estaban siendo perseguidos de muerte, estaban siendo agobiados por las naciones, por los gobiernos, pero la iglesia en medio de esa crisis, en medio de ese problema, se mantuvo firme creyendo de que Dios los puede librar. Y es el papel de la iglesia en este tiempo de crisis, llevar la buena nueva de salvación. Que nosotros, la iglesia, no podemos callar en los tiempos de crisis. No podemos doblegar en los tiempos de crisis, porque la iglesia está fundada sobre la roca. Y el que nos llamó nos va a sostener hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Y nos va a librar de las garras del enemigo. Entonces, la persecución no pudo callar la iglesia de Cristo, la que nos habla en el libro de los Hechos. Por más que los persiguieron, por más que tomaron a Pedro una vez y lo metieron a la cárcel, y la gente oraba, y Dios libró a Pedro de la cárcel. Y en el momento que Pedro sale de la cárcel, se fue nuevamente al templo a llevar la palabra. Y había sido arrestado por llevar la palabra al Señor, por los romanos. Pero él tenía una convicción de que el Dios que él le servía le demandaba llevar el mensaje de salvación por encima de todas las cosas. Y ese es el papel de la iglesia en este tiempo. Llevar el mensaje de salvación por encima de cualquier circunstancia. Pedro fue encarcelado. Esteban murió apedreado. Saulo perseguía a la iglesia. Cuando Saulo se convierte y ahora es Pablo, fue perseguido, azotado por llevar la palabra. Metido en una caverna allá con Silas por llevar el mensaje de salvación, pero nunca callaron. Porque por encima de la crisis está llevar la palabra de Dios. Y ese es el papel de la iglesia en este tiempo, no callar en medio de la crisis. El enemigo no puede tapar nuestra boca. El enemigo no puede callar. Somos la atalaya de Israel. Somos la atalaya, los que llevamos el mensaje de salvación. Nosotros, los seguidores de Cristo, a través de la Biblia, Dios nos encomendó un trabajo y llevar la palabra a la gente en este tiempo de crisis. Pero si nosotros en medio de la crisis, en medio de la dificultad, no llevamos el mensaje como Dios quiere que lo llevemos, entonces necesitamos reflexionar en lo que estamos haciendo. Porque en medio de la crisis es que Dios quiere que llevemos la palabra. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y en este momento de crisis hay una necesidad de llevar la palabra de Dios. Y es el papel de la iglesia. Y no puede callar. Entonces, la iglesia de Cristo no debe tener temor. ¿Por qué? Allá los perseguían, los agobiaban. Pero ellos no tenían temor de callar. ¿Por qué? La Biblia enseña que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Los valientes que predican la palabra de Dios en medio de las pruebas. Los valientes que entienden que el Dios que los llamó lo va a respaldar. Porque predicamos de un Dios de poder, de un Dios de milagros, de un Dios de señales, de un Dios que sana el SIDA, de un Dios que sana el cáncer, de un Dios que levanta muertos, de un Dios que sana cualquier enfermedad. Pero no debemos tener temor de la situación que está viviendo el mundo en este tiempo. Sí debemos tener ciertas precauciones, pero si predicamos de un Dios que puede sanar un cáncer, si predicamos de un Dios que puede sanar un SIDA, si predicamos de un Dios que puede sanar cualquier enfermedad, ¿será que ese mismo Dios no puede sanar el virus que anda por ahí rondando? Es el mismo Dios. No debemos tener temor, porque la Biblia enseña que Dios no nos dio un espíritu de temor. Entonces, la iglesia no tiene que tener temor, porque tiene un protector y se llama el Señor. Caerán a tu lado 1000 y 10.000, mas a ti no llegará, enseña la palabra del Señor en el Salmo 91. Entonces, la iglesia tiene que sacar el temor. No debe haber temor, porque el reino de los cielos lo van a arrebatar los valientes.
Los que verdaderamente caminemos y actuemos como hicieron los discípulos allá en el libro de los Hechos, que en medio de la crisis es donde vino el mayor avivamiento de la palabra del Señor. Iglesia, es el tiempo del avivamiento de la palabra de Dios. Es el tiempo de llevar el mensaje de salvación. Porque Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto y la iglesia no puede callar en medio de la crisis y la iglesia no puede enmudecer en medio de la crisis, y nosotros como servidores de Dios, como servidores del reino, no podemos enmudecer en medio de la crisis. Estamos predicando de un Dios poderoso, de un Dios maravilloso, de un Dios que tiene poder. Pues ese mismo Dios que tiene poder, ese Dios, tenemos que llevárselo a la gente para que haya salvación. Entonces, iglesia, el temor no hace parte de una iglesia que tenga la visión y la misión del reino. El temor no hace parte de nosotros. El temor no hace parte de una iglesia que tenga la misión clara. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de nosotros como iglesia? Está en Mateo. ¿Llevar qué? El evangelio ¿a dónde? A todas las naciones. Ahí está la misión de la iglesia. Llevar el evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las ciudades. Llevar el bendito y santo evangelio que trae salvación. Porque esto se trata de salvación, iglesia. Escucha bien, esto se trata de llevar el mensaje de salvación a la gente. La gente lo que necesita es entender que hay salvación y vida eterna. La gente necesita entender que hay salvación, y nosotros, la iglesia, tenemos que hacerle llevar a la gente, oye, más bien llevar el mensaje de salvación a la gente. Porque la iglesia de Cristo debe entender su propósito aquí en la tierra. Debe tener la iglesia del Señor sensibilidad por el que no tiene a Cristo en el corazón. Sensibilidad por el que no conoce del Señor. Ese es el papel de la iglesia que no calla. Sensibilidad por aquel que está allá muriéndose, por aquel que está en pecado, por aquel que está alejado de Dios. Sensibilidad quiere Dios. Una iglesia que entiende el mensaje que es salvación. Salvación. Mire, el evangelio se trata de salvación. Dios añade muchas cosas y muchas veces se busca primero las añadiduras y de último el reino de los cielos. Pero el evangelio es salvación. Cristo es salvación. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos decirle a la gente. Salvación en Cristo Jesús. Salvación en el Señor. El propósito de Dios en nosotros no es que tengamos buenas cosas materiales. El propósito de Dios no es que tengamos una buena posición social. El propósito de Dios no es que tengamos un intelecto avanzado. El propósito no es que tengamos buenas cosas. No, eso es secundario. Eso pasa a un segundo nivel. El propósito de Dios es que haya salvación en la gente. Que nosotros como iglesia le podamos llevar a la gente el mensaje de salvación, diciéndole que hay que buscar al Señor porque en Él hay salvación, pero también exhortándole, diciéndole que también vendrán pruebas, quizás vendrán dificultades, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Porque el evangelio claro es salvación al oyente, salvación al perdido, salvación a aquel que lo necesita, pero haciéndole entender que también de pronto van a haber pruebas, dificultades, pero van a tener un Dios que los va a ayudar. Entonces, iglesia, la iglesia no puede callar en este tiempo. Y lo estamos haciendo porque se sigue predicando por las plataformas, por la internet, se sigue llevando el mensaje. Pero la iglesia no puede callar en este tiempo de crisis. Porque en los tiempos de crisis es donde la gente necesita una palabra de aliento. En los tiempos de crisis es donde la iglesia debe tener el apogeo, el avivamiento de soltar esa palabra de salvación, ser esa atalaya que la gente necesita, ese mensajero que la gente necesita.
que nosotros somos portavoz del mensaje de salvación. La iglesia de Cristo aquí en la tierra es el portavoz del mensaje de salvación. Los apóstoles en el libro de los Hechos que estábamos leyendo eran el portavoz del mensaje de salvación e iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces ellos no se resumían a un solo lugar, no, iban por todas partes anunciando el evangelio, llevando la palabra, haciendo la obra. Iglesia, es tiempo de entender que la iglesia en tiempo de crisis no calla. Nosotros como iglesia en tiempo de crisis no debemos callar. Debemos predicar la palabra, debemos avanzar. Y usted se preguntará en su casa, pero ¿cómo hacemos con lo que está sucediendo, que tenemos que estar en casa? Sí, hay un decreto que hay que cumplir, y sí, pero eso no debe ser impedimento para que de nuestra boca salga la palabra de Dios. Porque podemos estar en nuestra casa, quizás en las cuatro paredes o donde estemos, pero no nos pueden callar la boca. Porque podemos predicar la palabra, y podemos llevar el mensaje. Hay gente necesitada de un mensaje de aliento. Hay gente necesitada en este tiempo de un mensaje de salvación, de creer en un Dios que está ahí, de creer en un Dios que está ahí para ayudarlos, y nosotros somos el portavoz, el canal que Dios quiere usar para que llegue esa palabra a los lugares más apartados de Huachica, de Colombia, del mundo. Entonces la iglesia debe ser activa y no pasiva. Una iglesia que no calla es activa. Una iglesia que no calla es activa. Está buscando formas. Nosotros, así como estamos yendo por los canales, llevando el mensaje de salvación, activa con la palabra de Dios, activa para llevar el mensaje y no pasiva. Y no hay quieta, no. La iglesia va a ir avanzando y seguiremos llevando el mensaje y seguiremos predicando y seguiremos llevando la palabra de restauración, porque el enemigo no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Escuche bien lo que le voy a decir. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor, contra la palabra de Dios. El diablo no puede callar a la iglesia. El diablo no puede callar la palabra de Dios. Nosotros tenemos la autoridad sobre el enemigo para llevar el mensaje. Entonces, una iglesia activa lleva el mensaje. Somos los mensajeros de la buena nueva. Somos los mensajeros de la buena nueva. Lo que dice Isaías capítulo 61. Porque Jehová Dios me ha ungido. Habla de Jesús. Para llevar la buena nueva. Ahora nosotros como seguidores de Cristo Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Llevar la buena nueva de salvación. Salvación quiere la gente. O más bien, salvación necesita la gente. Vida eterna necesita la gente. Salvación en Cristo Jesús. Porque esto se trata de salvación al perdido, al oyente. Salvación. Nosotros somos los mensajeros que tenemos que llevar el mensaje de salvación. Entonces, iglesia, la iglesia no vive según las circunstancias, sino ella está por encima de las circunstancias. La iglesia de los hechos, de la persecución, no vivía según las circunstancias. Ella se movía por encima de las circunstancias. Porque entre más los oprimían, entre más los perseguían, más llevaban la palabra de Dios. Entre más había persecución, entre más los criticaban, entre más los metían en la cárcel, entre más los azotaban, entre más los mataban quizás, había más poder para llevar la palabra de Dios. Porque tenemos que tener claro nosotros como iglesia, cuál es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de nosotros como iglesia? La misión, llevar el evangelio, llevar la palabra de salvación a cada hogar de Aguachico. Es nuestra responsabilidad. Es nuestro deber como seguidores de Cristo Jesús, llevar el evangelio a cada rincón de Aguachico. Y seguramente cuando todo esto pase, nuestra tarea será grande. Pero salimos de esta crisis y quizás después vendrá otra crisis, pero con todas las crisis que vengan, la iglesia nunca va a callar. La iglesia nunca debe callar.
porque la iglesia es el portavoz del mensaje de salvación para la gente. Entonces, iglesia, no podemos callar. ¿Sabe por qué? Porque si callamos, el enemigo nos toma ventaja. La Biblia enseña que no ignoremos las maquinaciones del diablo para que no tome ventaja. Entonces, no callemos para que el enemigo no tome ventaja. Quizás, lamentablemente, ha fallecido mucha gente en este tiempo de la crisis sanitaria y muchos han ido sin Cristo, lamentablemente. Pero todo eso que ha sucedido no va a callar la voz de la iglesia. No va a callar la voz de los mensajeros de Dios. No va a callar la voz de aquellos que siguen predicando a través de esta plataforma. Y no callará la voz de aquellos que seguiremos predicando cuando todo esto pase, cuando todo esto suceda. Salir a predicar, llevar el evangelio, porque con nosotros está el Señor, el que nos respalda, el que nos guarda. ¿Sabe por qué? Porque el deseo del Señor, el deseo de Dios es que ninguno se pierda. Escuche bien, iglesia. El deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento verdadero y haya salvación. Ese es el deseo de Dios, salvación, arrepentimiento, perdón. Y la iglesia no debe callar. Seguiremos llevando el mensaje a través de esta plataforma. Seguiremos trabajando y llevando la palabra, porque la iglesia nunca callará. Y después de esto seguiremos llevando el mensaje y vendrán muchas crisis y vendrán problemas, dificultades y seguiremos llevando el mensaje de salvación. ¿Sabe por qué? Porque debemos aprovechar bien el tiempo, enseña la Biblia. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Escuchó bien lo que le dije? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y no es para infundir terror, no. Pero después de esto vendrá algo y quizás peor. E iremos así. Pero todo eso sucederá. Pero la iglesia nunca callará. Porque la iglesia la sostiene el poder del Espíritu Santo. La iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y mientras estemos sobre la roca y mientras estemos llenos del Espíritu Santo, no habrá infierno, no habrá enemigo que nos pueda callar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios será glorificada en Aguachica. La palabra de Dios será glorificada en el Cesar. La palabra de Dios será glorificada en Colombia. Y la gente entenderá que hay un camino y se llama Cristo Jesús. Y nosotros, la iglesia, tenemos la responsabilidad de decirle a la gente, hay un camino, se llama el Señor. De decirle a la gente, hay una verdad, se llama Cristo. De decirle a la gente, hay una vida y se llama Cristo Jesús. Iglesia, hermano, espero que este mensaje quede en su corazón. Y tenemos que ser la iglesia que no cae en medio de la crisis. Por el contrario, una iglesia que sigue predicando, sigue trabajando, sigue llevando el mensaje, sigue llevando el mensaje de salvación. Porque seremos una iglesia de avance. Seremos una iglesia que avanzará. Porque Dios nos creó para avanzar y no para retroceder. Lleno del Espíritu Santo, con el respaldo de Dios. Amén. Así que vamos a orar. Espero que esta palabra llegue a su corazón y usted la pueda tomar de una buena manera y podamos entender que en medio de la crisis la iglesia no calla, sino que sigue haciendo la obra, sigue predicando el Evangelio. Amado Señor, te damos gracias a esta hora, porque tú has sido bueno. Bendecimos tu santo nombre, Dios, porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor amado, a seguir avanzando en el reino. Que no callemos, Señor, en medio de la crisis. Que no cerremos nuestra boca cuando hay necesidad de predicar. Que no cerremos nuestra boca, Dios, cuando hay una crisis, Señor, mundial. Que la iglesia, Señor amado, que podamos entender como iglesia que es el momento de predicar, que es el momento de llevar el mensaje, que es el momento, Señor amado, de llevar la buena nueva de salvación a aquellos que lo necesitan, Señor amado. Porque en medio de la crisis, en medio de la prueba, es donde tú, Señor amado, quieres que el Evangelio se expanda, se lleve a todo lugar. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ese Evangelio en nuestras manos, porque nos has entregado a nosotros, a la iglesia, a los líderes, a los servidores, la responsabilidad de dar la palabra de Dios. Así que la iglesia no calla, sino que sigue avanzando. La iglesia no calla, sino que sigue llevando el mensaje. Y la iglesia de Cristo irá avanzando y avanzando, porque hay largo camino
por recorrer llevando el mensaje de salvación. Damos gracias por cada uno de mis hermanos. Que Dios los bendiga en sus hogares. Seguimos orando, seguimos llevando el mensaje de salvación, seguimos clamándole a Dios para que todo ayude para bien. Sean todos ustedes bendecidos en sus casas, con los niños. Ya saben, la palabra de Dios sigue siendo enseñada y usted y yo somos portavoz del mensaje de salvación, porque la iglesia no puede callar. Dios los bendiga, amados hermanos. Dios derrame bendiciones sobre sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.